My name is Lourdes Fernanda Cruz Briones. I am from Tulancingo Hidalgo and I live here. I am a student of veterinary medicine. I am 18 years old. My favorite animal is the dog. In my free time, I like to listen to music and play with my dog. I can dance contemporary and folk dance. Today my team and me are going to talk about Sphinx cat. It is a domestic animal. It lives with humans. My name is Carla Noemí Gómez Borja. I am from Tampico, Tamaulipas. I live in Tulancingo Hidalgo. I'm a veterinary student. I'm 19 years old. My favorite animal is cat. In my free time, I like reading and listening to music. I can play volleyball and play the guitar. Today, my team and me are going to talk about the Sphinx cat. It's very particular. It lives in many parts of the world. My name is America Fernanda Roque Mederos. I'm from the state of New Mexico. I live in Tlalpan. I am veterinary student. I am 18 years old. My favorite animal is a dog because it is a great companion animal and very affective. Uh, can say oratory and poetry. Today my team and I are going to speak Sphinx cat. Is a cat breed of the best. Lives in Toronto, Canada. His uh, birthplace by genetic mutation. Is one of the most expensive breeds of the cat. Also called Egyptian cat, but is incorrect. And its most striking feature is that it has no skin one. My name is Cedar Ariel Lopez Cortez. I am from San Luis Potosí. I live in Tulancingo. I am a university student and soccer player. I am 18 years old. My favorite pet or animal is a dog. In my free time, I like play soccer or play video games. In my abilities, review some text and at least 1 minute, I already learned it. En este ensayo analizaremos el aparato respiratorio de una raza particular felina, cual nombre es esfinge, en la cual nos centraremos más precisamente en las características anatómicas y histológicas de los macrófagos alveolares, para así entender el trabajo que realiza este aparato. Así empezando daremos una breve revisión general de la raza mencionada anteriormente. Se cree que esta raza tiene comienzos desde la antigua civilización azteca. Los primeros registros de esta raza se encontraron en principios del siglo XX en Nuevo México. Sin embargo, no están relacionados con los felinos actuales de esta raza. Esta raza comenzó en Canadá, ya que en 1966 una gata tuvo dos descendientes que tenían la característica de no tener pelo, para poco después seguir con su cría. Sin embargo, esta llega a su fin ya que los descendientes tenían graves problemas en el sistema inmunológico. Poco después se pudo seguir con la cría de esta especie. Poco después se reconoció la raza esfinge en 1971. Las características que hacen a esta raza particular es la carencia de pelo, que en contrario con la creencia que carecen totalmente de pelo, ellos tienen un pelaje muy fino, parecido al del melocotón. Esta especie carece de bigotes y pestañas. La piel muestra arrugas en algunas partes de la cabeza, del cuerpo y de las patas, pero debe también mantenerse tirante en el resto. La pigmentación se aprecia claramente en la piel del esfinge. Se aceptan todos los patrones de colores de piel, por eso son más propensos a problemas cutáneos. El gen responsable de la modificación del pelaje es recesivo y tiene una dominancia incompleta sobre su alelo. Y si es que éste está presente, produce el Devorex, ambos recesivos al tipo salvaje, mientras que en otras razas de Australia tienen sus propias mutaciones independientes.
Un dato interesante que a pesar de su carencia de pelo, estas aún así te pueden provocar reacciones alérgicas, ya que estas tienen presentes un alérgeno en su saliva. Objetivo general. Para conocer el análisis de la anatomía, histología y bioquímica del aparato respiratorio en la raza felina esfinge. Objetivo específico. Para conocer el análisis realizado a los macrófagos alveolares, así demostrando su histología, su señalización celular y así su ruta metabólica. Importancia socioeconómica. El apego al hombre se ha vuelto cada vez más fuerte y confiere actualmente al gato una posición similar a la del perro, antiguo compañero del hombre y el primer animal en ser domesticado. Sobre esto último, es frecuente preguntarse si se conseguirá algún día la domesticación total del gato. El proceso de socialización implica el dominio de la reproducción. La paradoja ha dejado ver que es mucho más difícil hacer que los gatos tengan descendencia en un ambiente controlado que en las propias calles. Por tanto, la domesticación del gato todavía no ha sido completamente terminada y todos los propietarios tienen el privilegio de poder participar en ella. Los gatos tienen una gran importancia social desde el momento en que se convirtieron en animales de compañía. Los gatos domésticos y asilvestrados son probablemente los carnívoros más eficientes en la actualidad. Han sabido aprovechar la simpatía que despiertan entre los humanos y su comportamiento compasivo en beneficio de su especie, por lo que se han adaptado al ambiente humano explotándolo al máximo. Son una especie triunfadora. Es claro el beneficio que aportan los gatos domésticos a la economía, pero desafortunadamente las acciones de los gatos no se circunscriben a nuestro ambiente humano, pues incursionan también en los ecosistemas naturales donde el impacto gatuno depende tanto de esos ambientes como de la tolerancia de las especies. Anatomía del sistema respiratorio. El aparato respiratorio está formado por una serie de conductos por cuyo interior circula el aire, el cual integra diferentes estructuras y órganos los que permiten el intercambio de gases. Tiene una porción conductora integrada por la cavidad nasal, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, y tiene una porción respiratoria donde tiene lugar el intercambio gaseoso, cual compone los bronquiolos respiratorios, el conducto alveolar y los alveolos. La hematosis, o sea el intercambio gaseoso, es la función más importante de este aparato, ya que proporciona oxígeno a la sangre y elimina el dióxido de carbono que se produce en el organismo. Este es el producto del metabolismo celular. Se realiza en los pulmones a nivel de formaciones especializadas denominadas alvéolos, los cuales constituyen parte del parénquima pulmonar. A la par con esta función, los órganos del sistema respiratorio cumplen un conjunto de otras funciones importantes no relacionadas con el intercambio gaseoso, como lo son la termorregulación y humectación del aire inspirado, descontaminación del aire inspirado de polvo y microorganismos, participación en la regulación de la presión arterial mediante la producción de enzima convertidora, etc. Elementos constituyentes. Retomando lo nombrado anteriormente, sabemos que el aparato respiratorio se divide en dos sistemas, los cuales son sistema de conducción. Constituyen un conjunto de cavidades o estructuras tubulares que tienen por finalidad conducir el aire desde el exterior a todas las regiones del pulmón, en la inspiración o en la inversa desde el pulmón al exterior en la inspiración, y comprende órganos, estructuras extra e intrapulmonares. Extrapulmonares. Cavidad nasal. La nariz presenta dos cavidades, una al lado de la otra, las cuales reciben el nombre de fosas o cavidades nasales. Están separadas por un tabique cartilaginoso, el cual tiene nombre de tabique nasal, y se abren en su parte anterior a través de la ventana nasal. En la parte posterior se comunican mediante las cloanas con la nasofaringe. La ventana nasal posee cartílago elástico, el cual impide que ellas se adocen al tabique nasal. En el momento de la inspiración, la pared lateral de las fosas nasales es irregular, debido a que presenta formaciones óseas especiales que reciben el nombre de conchas o cornetes. Estas formaciones, de acuerdo con la posición que ocupan, reciben el nombre de superior, medio e inferior. Zona olfatoria. En la parte superior de las fosas nasales, a nivel del techo de cada cavidad nasal, existe una región con características particulares que recibe el nombre de zona olfatoria, la cual se extiende hacia abajo en la cavidad nasal. En la parte externa recubre casi todo el cornete superior y en la parte interna sigue hacia abajo por el tabique nasal hasta 1 centímetro aproximadamente. A este nivel, la mucosa fresca tiene color amarillo, que contrasta con el color rosa o el rojo del resto de la mucosa, y en ella reside el órgano receptor de la olfatación. Senos paranasales. Son cavidades que se encuentran en los huesos maxilares superiores, frontal, esfenoides y etmoides, que comunican con las fosas nasales por pequeños orificios.
Nasofaringe. El aire inspirado después de pasar por las fosas nasales continúa por la nasofaringe o rinofaringe, que es la porción superior de la faringe situada por detrás de las coanas. Sigue por la orofaringe o bucofaringe y por último pasa a través de la hipofaringe o laringofaringe para penetrar en la laringe. Laringe. Es un tubo de forma irregular que tiene la laringe con tráquea y realiza distintas funciones, además de permitir la entrada y salida de aire. Interviene muy directamente en la fonación e impide, con sus reflejos, que penetre algo que no sea el aire a las vías respiratorias bajas. Tráquea. La laringe se continúa con la tráquea, que es un tubo con aproximadamente 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Posee 16 a 20 anillos de cartílago iliano en forma de C, es decir, que no se cierra en la parte posterior. Bronquios primarios. La tráquea termina bifurcándose en dos bronquios primarios. El bronquio primario derecho penetra en el pulmón, dirigiéndose hacia la base de él, dando dos ramas destinadas a los lóbulos medio y superior. El bronquio primario izquierdo penetra en el lóbulo inferior de dicho pulmón y da una rama bronquial para el lóbulo superior. Bronquios extrapulmonares. Estos bronquios se localizan en los cilios de los pulmones, donde establecen relaciones con todo un complejo tubular, formando por arterias, venas y linfáticos. Pulmones. Los pulmones son dos órganos macizos, por su apariencia macroscópica, están situados en la cavidad torácica, a cada lado del mediastino. Ambos están recubiertos por una capa de células mesoteliales, la pleura visceral, que a nivel del ilio o raíz de los pulmones se refleja sobre los mismos y forma la pleura parietal. Entre ambas pleuras existe un espacio potencial ocupado por una delgada película de líquido seroso. El pulmón está conectado con el mediastino por una zona pequeña, el pedúnculo pulmonar, en donde están localizados los vasos y estructuras que entran y salen del pulmón. Segmentación pulmonar. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo 2 lóbulos. Cada lóbulo es aireado por una rama procedente de las divisiones del bronquio primario correspondiente. El bronquio primario derecho se divide en superior e inferior antes de entrar al pulmón, mientras que el bronquio para el lóbulo medio derecho nace del bronquio que va al lóbulo inferior. El bronquio primario izquierdo por lo regular no se divide hasta que entra al tejido pulmonar. Estos bronquios secundarios ventilan cada lóbulo pulmonar. Cada bronquio secundario se divide y da origen a bronquios terciarios y ventilan los llamados segmentos broncopulmonares. Los bronquios terciarios se dividen en 30 a 60 ramas que originan los bronquiolos, cada uno de los cuales ventila un lobulillo pulmonar, hasta que llega a la porción conductora, pues las siguientes divisiones pertenecen a la porción respiratoria constituida: bronquioles respiratorios, conducto alveolar, saco alveolar y alvéolos. Las últimas ramificaciones de los bronquios de menor calibre se denominan bronquiolos, los cuales penetran internamente en el parénquima pulmonar. El lobulillo es la unidad estructural y funcional del pulmón, tiene forma piramidal, su base se dirige hacia la pleura y su vértice se orienta hacia el ilio del pulmón. Es aireado por un bronquiolo y comprende todas las estructuras respiratorias originadas por de su división. Por su vértice penetra un bronquiolo, las ramas de las arterias y venas pulmonares, y salen los linfáticos. Su base tiene de 1 a 2 centímetros con una altura variable. Los lobulillos están separados por tabiques conectivos. Porción de intercambio gaseoso o respiratorio. Región en la cual se realiza un intercambio de O2 y CO2 entre la sangre y la atmósfera, que comprende las siguientes estructuras. Bronquiolos respiratorios. Son las ramas de división de los bronquiolos terminales. Son largos y presentan un diámetro ligeramente mayor. En su trayecto, la estructura varía, por lo cual se describen bronquiolos respiratorios de primero, segundo y tercer orden. La pared de ellos se caracteriza generalmente por presentar un epitelio bajo y alvéolos, es decir, pequeñas invaginaciones de paredes delgadas capaces de realizar el intercambio gaseoso. Histología del aparato respiratorio. Está formado por el epitelio respiratorio o epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que contiene la célula cilíndrica ciliada, que son las que hacen efecto mecánico, la célula caliciforme, que son las células secretoras de proteínas y glicosaminoglucanos sulfatados, la célula basal, que son las que originan los demás tipos celulares del epitelio respiratorio, y las células secretoras mucosas y serosas. Continuando con la estructura, la cavidad nasal, que presenta dos cavidades,
una al lado de la otra, las cuales reciben el nombre de fosas o cavidades nasales. Están separadas por un tabique cartilaginoso o tabique nasal y se comunican mediante las cuanas con la nasofaringe. Sus componentes son el epitelio plano estratificado queratinizado, que en la parte caudal se va convirtiendo en epitelio plano estratificado no queratinizado, y más caudal en epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Presenta una zona mucocutánea con paredes irregulares debido a la presencia de cornetes nasales que poseen en su lámina propia un abundante plexo venoso de paredes delgadas. La zona olfatoria es la que reside el órgano receptor de la olfacción, formado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que contiene 3 tipos de células, que son las de sostén, las basales y las olfatorias. La zona vestibular, que son los primeros 1.5 centímetros de cavidad nasal, que están recubiertos por vibrisas que captan el polvo y bacterias en el aire. La zona respiratoria, que es la que entibia y humedece el aire, con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, las células ciliadas en cepillo, secretoras y basales. Los senos paranasales son las cavidades que se encuentran en los huesos maxilares superiores, frontal, esfenoides y etmoides, que se comunican con las fosas nasales por pequeños orificios y están recubiertas por epitelio de tipo respiratorio. Continuando sigue la nasofaringe, la porción superior de la faringe situada detrás de las cuanas. Sigue por la orofaringe, luego atraviesa la laringofaringe para penetrar en la laringe. El epitelio es estratificado plano, no queratinizado, excepto en la nasofaringe, cuya estructura es similar a la porción respiratoria de las fosas nasales. Luego sigue la laringe. La laringe es un tubo de forma irregular que une la faringe con la tráquea y realiza distintas funciones, además que permite la entrada y salida del aire. Interviene muy directamente en la fonación e impide con sus reflejos que penetre algo que no sea aire a las vías respiratorias bajas. Sus componentes de la laringe son el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado y las glándulas mixtas mucocerosas. La tráquea. La laringe se continúa con la tráquea, que posee anillos de cartílago hialino en forma de C, es decir, que no se cierra en la parte dorsal. Posee un epitelio respiratorio. Sus componentes de la tráquea son el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, las glándulas mixtas mucocerosas, el cartílago traqueal hialino y el músculo liso. Siguiendo, continúa el bronquio, que es estructuralmente similar a la tráquea, y la tráquea termina bifurcándose en 2 bronquios primarios, principalmente extrapulmonares. Un componente adicional es el tejido linfoide asociado a bronquio y bronquiolo. Los bronquiolos. El bronquiolo terminal. Las últimas ramificaciones de los bronquios de menor calibre se denominan bronquiolos, las cuales penetran internamente en la parénquima pulmonar. En ellos ha desaparecido el cartílago, así como también las glándulas. Los componentes de los bronquiolos son el epitelio, que va de cilíndrico simple ciliado, con algunas células caliciformes, hasta cúbico alto ciliado, sin células caliciformes en las ramas menores. El músculo liso, la túnica adventicia. Bronquiolo respiratorio. Los bronquiolos respiratorios son las ramas de división de los bronquiolos terminales. Son los más largos y presentan un diámetro ligeramente mayor. La pared de ellos se caracteriza generalmente por presentar un epitelio bajo y alvéolos, es decir, pequeñas evaginaciones de paredes delgadas capaces de realizar el intercambio gaseoso. Conducto alveolar. Es el que une el bronquiolo respiratorio con el saco alveolar. El saco alveolar es el que tiene un epitelio plano muy delgado. Los conductos alveolares son los últimos segmentos en presentar fibras musculares lisas. Ellos terminan en 2 sacos alveolares, los cuales son un verdadero racimo de alvéolos. Alvéolos constituyen las últimas porciones del árbol bronquial y tienen el aspecto de una vesícula abierta. Su diámetro promedio no es mayor que 0.25 milímetros
y la superficie total en un adulto es aproximadamente de entre 100 y 200 metros cuadrados, disminuyendo en la aspiración. En cada pulmón hay alrededor de 300 millones de alvéolos. Los alvéolos no poseen paredes propias, sino que comparten una misma pared entre dos alvéolos vecinos. Rodeando a los alvéolos hay una rica red capilar, la que se encuentra formando parte del tabique que comparten los alvéolos adyacentes. La estructura esponjosa del parénquima pulmonar se debe a los alvéolos. La superficie interna de los alvéolos está revestida por dos tipos fundamentales de células, las alveolares planas y las alveolares grandes. Los macrófagos alveolares provienen de los monocitos, tienen un diámetro de entre 15 y 40 micrómetros, presentan un núcleo irregular de forma de frijol con un núcleo prominente. El citoplasma es vacuolado, con el Golgi desarrollado y algo menos el RER. Se observan abundantes ribosomas libres y partículas de glucógeno en número moderado. Los lisosomas primarios presentan diversas enzimas, entre las cuales destacan las fosfatas ácidas, glucuronidasa y lisozima. En fumadores, el citoplasma de esta célula aparece lleno de masas pigmentadas del material fagocitado y no digerido. En la insuficiencia cardíaca presentan muchas vacuolas llenas de hemosideridina, proveniente de la fagocitosis de eritrocitos extravasados, y con la correspondiente degradación de su hemoglobina. Los fagocitos migran y pasan al sistema conductos para posteriormente ser deglutidos. Macrófagos alveolares. Es una célula que posee una actividad funcional altamente especializada. Se encuentran en la luz alveolar y suponen en torno al 90% del total de macrófagos pulmonares. Interacción entre macrófagos alveolares 1. Los macrófagos alveolares tienen menor capacidad fagocítica y de presentación de antígeno que los residentes en el intersticio y pueden originarse a partir de la división posmitótica de estos últimos o ser reclutadas a partir de células progenitoras de la médula ósea o de monocitos circulantes en la sangre, desarrollándose posteriormente en función del ambiente alveolar. El perfil transcripcional del macrófago alveolar es muy variable y depende directamente del estímulo predominante al que ha sido expuesto, existiendo fenotipos que se agrupan bajo dos clases fundamentales, M1 y M2, con diferentes subfenotipos M2A, M2B, que no implican más que una función específica. Acción antimicrobiana. Los macrófagos alveolares dirigen la respuesta antimicrobiana a través de receptores para la fracción Fc de las inmunoglobinas, complemento, manosa, betaglucanos y diferentes tipos de recogedores de basura que facilitan la fagocitosis. La proteína A del surfactante también estimula la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares. Estos, cuando están activados, pueden producir citocinas inflamatorias y quimiotácticas que atraen otras células inflamatorias de la circulación pulmonar como neutrófilos, sobre todo si el estímulo es bacteriano. La acción antimicrobiana de los macrófagos alveolares se ejerce frente a todos los tipos de microorganismos. En los mecanismos de defensa se produce la quimiotaxis frente a péptidos y al C5A. En una segunda fase, el contacto entre el macrófago alveolar y el microorganismo por los receptores HU-FCY3 y CR3 da lugar a la fagocitosis del mismo. Finalmente, el microorganismo es destruido en la vacuola de fagocitosis a través de mecanismos oxígeno dependientes y oxígeno independientes. Se debe considerar que prácticamente todos los microorganismos anteriores son fagocitados por los macrófagos alveolares. Para que se produzca una destrucción efectiva, se precisa la ayuda de otros elementos como son inmunoglobinas y complemento, neutrófilos y linfocinas producidas por los linfocitos T. En conclusión, el análisis de este tema para un médico veterinario zootecnista es muy importante, ya que nos permite cada día saber más sobre temas de interés, además de saber relacionar todas las materias que cursamos este semestre de forma crítica y analítica. Con este tema nos pudimos dar cuenta lo importante que es cada célula en los aparatos y sistemas, además de función en base bioquímica, como realizar toda la señalización celular.